poner la mirada sobre lo que está sucediendo en esta crisis y cómo está afectando a todas esas personas. Nos acompaña, como siempre, José Miguel Sánchez. Muy buenas tardes, José Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes, encantado. Bueno, cuéntanos cómo se está afrontando, ¿no?, una crisis como esta desde el punto de vista psicológico. Estamos hablando de familias que han perdido sus casas, sus medios de vida, sus trabajos. Es muy dura esta crisis y, como vemos, por desgracia no tiene visos de que vaya a terminar pronto. Así que, ¿cómo están siendo esas primeras jornadas? ¿Cómo se está trabajando desde este punto de vista? Mira, como dices, es un momento muy duro para estas familias, para estas personas, que además abunda en algo que ya estamos viviendo, que es la pandemia. Es muy duro porque la pérdida es máxima. Pierden sus casas y dentro de sus casas, la casa es como nuestro refugio, es nuestro lugar. Estas personas lo están perdiendo y lo están perdiendo además de una manera que saben a ciencia cierta que no van a recuperar, porque el terreno que queda una vez que la lava pasa por encima de tu casa es un terreno completamente inerte. Eso para las personas que lo han perdido, por lo tanto, con ellas hablaríamos de que entran en duelo y entonces van a tener que pasar por las diferentes fases del duelo que tendrán que trabajar probablemente en la mayoría de los casos con ayuda. Pero también hay otra serie de personas que están ante la incertidumbre de si mi casa será la siguiente o no. Esa incertidumbre en este momento está siendo tan dolorosa casi como la pérdida. Es decir, no sé si al final conseguiré o no conseguiré. Bueno, pues esa incertidumbre lo que está provocando es un estado de ansiedad, por supuesto insomnio y una serie de sintomatología de tipo psicológico que les está haciendo pasarlo muy mal, como no puede ser de otra manera. ¿Cuáles son los principales efectos que estamos viendo? Me imagino ansiedad, estrés, dificultad para dormir. Y también te quería preguntar, José Miguel, por grupos vulnerables, ¿no? Me imagino niños, niñas, ancianos, personas con un mayor riesgo de exclusión. Cuéntame. Lo acabas de decir. Para los niños esto es una catástrofe, es un monstruo, el miedo va a aparecer ahí. Para las personas mayores es como todo el trabajo, toda mi vida, bueno, pues sudando con mi esfuerzo para conseguir una serie de cosas y de repente, casi de un día para otro, de una semana para otra, lo he perdido todo. Esos dos grupos de personas, sin ninguna duda, son los más vulnerables. Pero no cabe duda que nos afecta a todos. Da lo mismo la edad que tengas, al final es una pérdida. ¿Qué pasa? Hay un concepto en psicología que es la resiliencia. Es verdad que las personas más jóvenes serán más resilientes y llegado un momento, como el ave fénix, resurgirán. ¿Qué significa que resurgirán? Significa que serán capaces de confrontar esta adversidad, gestionarla e incluso en muchos casos salir mejor. Pero todo esto va a llevar un proceso de tiempo y en muchos casos de ayuda. En el caso de los niños es más complicado porque hay un miedo, porque hay una pérdida, y en el caso de los mayores es como toda la vida trabajando y de repente todo mi esfuerzo se va en una semana, en unos días. Uh-huh. Quería preguntarte también en la parte que nos toca al resto, ¿no? Los que estamos asistiendo a esta desgracia, esta catástrofe, como comentamos, José Miguel, ¿qué podemos hacer, ¿no? Por un lado, ¿qué podemos hacer para colaborar en este sentido? Y por otro lado, ¿qué tipo de sensibilidad o de afronte tenemos que hacer al respecto? Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no?, que estamos hablando todo el día de estas noticias, ¿de qué manera podemos, a la hora de también hacer nuestro trabajo, o de qué manera podemos hablar mejor, comunicarnos mejor y ser más sensibles ante todas estas cuestiones, sobre todo, bueno, pues para no caer en algo que nos pasa mucho, ¿no?, de al final insensibilizarnos ante las noticias, de dar cifras un día tras otro y, bueno, pues desde las diferentes perspectivas, cómo podemos, los que no estamos afectados directamente por esta situación, ¿qué podemos hacer? Para mí hay dos cosas que son clave, ya sean medios de comunicación o ya sean personas particulares, individuales. La primera es la empatía.
Es decir, es muy fácil que todos empaticemos cuando vemos a una persona que está perdiendo su casa, cuando la vemos que empieza la negación, que empieza la tristeza, que comienza incluso el enfado, hasta que un día lo acepte y, como decía antes, trabaje en ello y consiga resolverlo. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer y que nos sale de forma natural a la mayoría de las personas es empatizar. El segundo punto, la segunda emoción que sale es la solidaridad. Y aquí me consta que ya se han organizado grupos en La Palma, sin ninguna duda, pero además en el resto de España y probablemente en otros países, para ayudar a estas personas con lo básico al principio e incluso más adelante, ojalá las administraciones cumplan y puedan ayudar a esas personas con esa parte de solidaridad, con estas personas que lo han perdido todo. Desde el punto de vista más específico de los medios de comunicación, aquí sería muy arriesgado que yo os dijera lo que tenéis que hacer porque los expertos sois vosotros, pero para mí es importante en ese momento en el que está el reportero, la reportera y la persona, que la persona lo haga de forma voluntaria y que la persona, si quiere participar o contar su historia, lo haga porque en cierto modo le va a venir bien contarla y entonces lo que le está dando el reportero, el medio de comunicación, es la oportunidad de que se escuche su historia y que incluso su historia pueda servir para otros. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, en el caso de los medios de comunicación, esa empatía para generar un entorno donde la persona voluntariamente quiere contar su historia porque le hace bien. Si conseguimos eso desde las personas y desde los medios de comunicación, no cabe duda que estaremos ayudando a que ese momento, una vez que pase el duelo, que tiene que ver con la aceptación, con la negociación de la realidad, de ya ser consciente que lo he perdido todo, pero que puedo volver a empezar, ahí les estaremos ayudando. Con lo cual, empatía por un lado y al final la solidaridad que está ocurriendo y que casi siempre ocurre cuando el ser humano se enfrenta a una catástrofe como esta. La solidaridad siempre aparece por suerte y porque somos humanos. Pues José Miguel Sánchez, muchísimas gracias por estos consejos, por este análisis de lo que está sucediendo en La Palma, también como siempre desde el punto de vista psicológico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Un placer, chao. Bueno, y ahora seguimos con otro análisis de otro de los temas de actualidad durante esta jornada y es cómo afronta Alemania el día después de despedirse de Merkel, cómo afronta Alemania ahora la formación de gobierno de cara a las próximas semanas. Vamos a conectar con Leticia Larraz para repasar de nuevo cómo ha quedado ese resultado electoral.